Hola, mi Señor Jesucristo les bendiga. Bienvenidos a una nueva enseñanza de la palabra de Dios. En esta oportunidad quiero compartirles un tema que lo he titulado Es tiempo de tomar el camino de Dios. Para desarrollar este tema he tomado Números capítulo 22, versículo 1 al 34. No voy a leer todos los versículos para no extenderme mucho, pero la idea es que ustedes lo lean en casa. Inclusive si pueden leer el capítulo 23, sería mucho mejor para que puedan entender esta historia. Aunque es conocida, quiero hacer un resumen y para iniciar ese resumen quiero identificar 6 personajes que sobresalen en esta historia. El primer personaje es Dios, el segundo es el ángel, el tercero es el pueblo de Israel, el cuarto es el profeta Balaán, el quinto es el asna y el sexto es el rey Balac. Teniendo claro estos 6 personajes, quiero iniciar diciendo que en este contexto el pueblo de Israel había salido de Egipto y dice que todos los pueblos que no dejaban pasar por el camino hacia la tierra prometida, el pueblo de Israel tenía que enfrentarlos, derrotarlos para poder pasar. Dice que en este contexto el pueblo de Israel había acampado en los campos de Moab y el rey de Moab escuchó que el pueblo de Israel había derrotado a los amorreos y se llenó de miedo y se angustió al punto de que mandó a llamar al profeta para que maldijera al pueblo de Israel y así poderlo derrotar. En la primera vez le envió unos mensajeros y el profeta antes de ir consultó a Dios. Dice que Dios en el versículo 9 al 12 se le apareció Dios al profeta y le dijo que no podía ir y tampoco que podía maldecir al pueblo de Israel porque el pueblo de Israel era bendito. Dice que por segunda vez el rey mandó a llamar al profeta, pero en la segunda vez dice que le mandó a ofrecer mucha honra y además que él estaba dispuesto a hacer lo que él le dijera. Pero el profeta nuevamente volvió a consultar a Dios, esperó a ver qué le decía Dios y dice el versículo 20 que Dios se le apareció de noche y le dijo que podía ir, pero que debía hacer lo que él le dijera. Al parecer, Balaán no entendió lo que Dios le dijo, porque en el versículo 32 el ángel corrige al profeta, le dice, tu camino es perverso. Y si leen el capítulo 23, van a encontrar que Dios permitió que fuera el profeta, pero ya no a maldecir a Israel, sino a bendecirlo. Pero aquí en el versículo 20, en la segunda vez que Dios le dice al profeta que sí puede ir, el profeta no tuvo en cuenta que Dios le dijo, pero harás lo que yo te diga. Entonces podemos interpretar por estos versículos que el profeta creyó que Dios había cambiado de parecer y que lo iba a dejar ir y que podía ir a maldecir al pueblo. Pero no fue así. Si avanzamos en el desarrollo de la historia, nos vamos a dar cuenta que Dios envía un ángel para detener al profeta. Dice que un ángel se le apareció en el camino al profeta y el asna en la cual el profeta iba, dice que vio al ángel y se apartó del camino y tomó un camino hacia los campos. Pero dice que el profeta azotó el asna y la hizo volver a su camino. Por segunda vez dice que el ángel se le hizo más adelante y el asna volvió a mirar el ángel y a lo que lo vio nuevamente tomó otro camino. ¿Por qué? Porque el ángel estaba con una espada dispuesto a matar ya sea el asna o al profeta. Pero dice que nuevamente el profeta azotó el asna
y la hizo volver al camino que él llevaba. Por tercera vez, dice que el ángel se le apareció al asna, pero en esta vez dice que se le hizo en un lugar donde el asna ya no podía irse ni a izquierda ni a derecha. Entonces el asna, ¿qué hizo? Dice que se echó. Cuando el asna se echó, dice que Dios abrió la boca del asna. Y el asna le dijo al profeta, ¿por qué me has azotado estas 3 veces? Si a donde tú has ido te he llevado. En otras palabras, he sido fiel contigo. ¿Por qué me azotas? El ángel le contestó, el profeta le contestó. Le dijo, si tuviera una espada en este momento, te mataría. Y el asna volvió a decirle al profeta, ¿alguna vez he reaccionado de esta forma? ¿O en otras ocasiones he reaccionado de esta forma que estoy reaccionando ahora? El profeta le dice no. Nótese algo aquí muy interesante, y es que Balaán empieza a hablar con el asna como si estuviera hablando con un ser humano, o sea, como si fuera algo normal. En aquel tiempo los animales no hablaban, o sea, eso era algo anormal, pero el profeta estaba tan cegado por seguir su camino, por ir a Moab, que no se dio cuenta que estaba hablando con su asna, con la que lo había servido tanto tiempo. Si avanzamos en la historia, dice que el ángel, Dios abrió los ojos del profeta, y el profeta ya pudo ver al ángel, y ya el ángel explicó qué era lo que estaba pasando. Pero lo más interesante es que en el versículo 32 el ángel le dice al profeta, tu camino es perverso, y si el asna no se hubiera extraviado del camino, te hubiera matado a ti y al asna la hubiera dejado viva. Entonces, teniendo claro qué es lo que sucedió en esta historia y los personajes que nombramos en esta historia, vamos a comenzar haciendo la aplicación de los personajes del contexto de la historia al contexto de hoy. Por ejemplo, el ángel, ¿a quién representa en los tiempos de hoy? El ángel del Señor representa a nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo fue enviado por el Padre a salvarnos a los seres humanos. Dice que Él vino, dio la vida por nosotros, para que nosotros fuéramos salvos, para que todo aquel que crea en el Señor Jesucristo sea salvo, dice la palabra. Dios envió al ángel a detener al profeta porque iba por un camino perverso. El segundo personaje es el pueblo de Israel. ¿A quién representa el pueblo de Israel en este tiempo? A los seguidores del Señor Jesucristo, o sea, a la iglesia del Señor Jesucristo, a todos los que hoy creen en el Señor Jesucristo y van por ese camino de obediencia a la palabra. El profeta Balaán, ¿a quién representa? Representa a las personas que hoy van por ese camino equivocado. Recuerde lo que el ángel le dijo al profeta, tu camino es perverso y Dios me ha enviado a detenerte. Entonces, el cuarto, el asna, aunque es un animal, este personaje tiene mucho que enseñarnos hoy, porque él representa a las personas que Dios utiliza para detenernos en ese camino equivocado. Recuerde que el asna dice que él ya en 3 ocasiones intentó apartarse del camino que llevaba. Entonces, teniendo claro que el asna representa a las personas que Dios utiliza para apartarnos del camino equivocado, ¿a quién representa el rey Balac? El rey Balac representa al enemigo, a ese que hoy nos quiere destruir, a aquel que no quiere que nosotros heredemos la vida eterna, el que no quiere que sigamos el camino del Señor. A ese representa ese rey. Entonces, teniendo claro a quién representa cada personaje de la historia en el contexto de hoy, ya podemos nosotros
tener claro cómo hacer una aplicación para nuestras vidas. Pero antes de hacer esa aplicación, quiero invitarles a que leamos un versículo que está en Mateo capítulo 7, versículo 13 al 14. Dice, entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan. En este versículo podemos entender que hay dos caminos, y cada camino tiene una puerta. Dice que el camino que lleva a la perdición tiene una puerta ancha. O sea, usted puede hacer lo que a usted le parezca por ese camino. Pero dice que hay otro camino, que es el camino que lleva a la vida eterna. Dice que tiene una puerta angosta. Si volvemos a la historia, nos damos cuenta que el profeta llevaba un camino equivocado, un camino perverso, porque existe o el camino de Dios o el camino equivocado. Entonces, este versículo nos deja claro que ese camino tiene una puerta angosta, el camino que lleva a Dios, y una puerta ancha, el camino que lleva a la perdición. Entonces, teniendo claro que existen dos caminos en este mundo, entonces ya podemos nosotros empezar a hacer la aplicación para nuestras vidas, teniendo en claro lo que sucedió en esta historia y lo que acabamos de leer. Entonces, la primera pregunta que nosotros podemos hacernos es, ¿por cuál camino vamos hoy? Es una pregunta que debemos hacernos nosotros y ser honestos y reconocer en qué camino vamos hoy. Esta respuesta cada uno de nosotros la tenemos, ¿sí? ¿Vamos por el camino ancho o vamos por el camino de Dios? ¿Por cuál puerta vas? ¿Por la puerta angosta o por la puerta ancha? Balaán, el profeta Balaán, iba por el camino ancho, o sea, por el camino equivocado. Entonces, si tenemos una respuesta a esta pregunta, podemos hacernos una segunda pregunta y es, ¿cuántas veces Dios nos ha dicho que nos apartemos de ese camino? Dios siempre está enviando personas para apartarnos del camino equivocado. En el caso del profeta, le envió un ángel, hizo hablar un asna para que él entendiera que iba por un camino equivocado. Pero él no lo entendió. La pregunta es, ¿cuántas veces Dios nos ha salido al camino? Ese camino malo, perverso que llevamos hoy, y que Dios nos ha dicho, apártate de ese camino. Al profeta Dios le habló a través de un ángel y a través de un asna. ¿A través de quién nos habla Dios hoy? Dios nos habla a través de esas personas que predican el Evangelio. Dios nos habla a través de las personas más cercanas que están a nuestro alrededor. Dios abrió la boca del asna para hablarle al profeta, ¿sí? ¿A quién estamos nosotros hoy azotando para justificar nuestro camino? Es otra pregunta que podemos hacernos. El profeta azotó a su asna, a quien le había servido, a quien había sido fiel con él, la azotó con tal de volver a su camino, a ese camino que él llevaba. La pregunta que debemos hacernos nosotros hoy es, ¿a quién estamos azotando? ¿A quién estamos menospreciando? ¿A quién estamos tratando mal con el fin de justificar ese camino malo que llevamos? Recuerde que el asna representa a esas personas que están cerca de nosotros. Si tu padre, si tu madre, si tu amigo, si los predicadores del Evangelio te hablan, no son ellos, son Dios a través de ellos. Así como el asna no era la que hablaba en ese contexto,
porque dice que Dios le abrió la boca, estaba hablando, era Dios a través de esa asna. Pero entonces, algo que yo les decía que tuviéramos en cuenta, y era que el profeta habló con el asna como si estuviera hablando con un ser humano, como si fuera algo normal. ¿Por qué lo hacía? Porque él estaba cegado, ¿sí? Cegado por el camino que llevaba. Entonces, hoy en día hay muchas personas cegadas en ese camino. No escuchamos la voz de Dios a través de nuestras familias, de nuestros amigos, de los predicadores del Evangelio. Pero Dios nos está hablando. Dios nos está diciendo, hoy es tiempo de que tomemos el camino de Dios. En Proverbios capítulo 14, versículo 12, dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. A veces creemos que vamos bien por un camino correcto, pero dice que a nosotros los hombres hay caminos que nos parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Solo el camino de Dios es el camino correcto. Entonces, teniendo claro que Dios nos está llamando, Dios nos está animando a que nosotros tomemos su camino y confiando en que esta palabra haya hablado a su corazón, podemos, si alguien quiere o desea tomar el camino del Señor, ¿qué debería hacer? Primero, hay una oración de fe donde debemos arrepentirnos y también recibir al Señor Jesucristo como el Salvador de nuestras vidas. Ese es como el primer paso que debemos dar si en nuestro corazón hay un sentir de tomar el camino de Dios. Entonces debes apartarte un lugar donde esté Dios y usted, ¿sí? Donde tú le puedas decir a Dios que reconoces que vas por un camino equivocado y que quieres apartarte y que quieres recibir a Jesús como el Salvador de tu vida. Deben ser palabras que salgan de tu corazón y que sean verdaderas. Así como ya en el versículo 34, cuando Dios le habló a través del ángel al profeta, el profeta dijo, no sabía que tú estabas detrás de todo esto, pero si mal te parece, me devolveré de este camino. Entonces, eso es que tiene que haber en nuestro corazón, un arrepentimiento de corazón, apartarnos y tomar el camino de Dios. Lo segundo que debemos hacer es recibir a Jesús como el Salvador de nuestras vidas. Dios envió a Jesús a morir por nosotros para darnos salvación. Entonces, ¿qué debemos hacer? Recibirlo en nuestro corazón en una oración de fe, hacerlo de corazón, abrir el corazón a Jesús y entonces Jesús empezará a orar desde adentro de nuestro corazón y nos ayudará y nos guiará por el camino correcto. Lo segundo que debemos hacer es empezar a leer la Biblia. ¿Cómo uno conoce el camino a Dios? ¿Cómo uno va a caminar ese camino? Es leyendo la Biblia. Es conociendo a Dios, lo hermoso que es Dios y lo maravilloso que tiene para darnos por ese camino, por el camino de la bendición. Y lo tercero es que debemos orar a Dios de corazón, o sea, pedirle a Dios que nos guíe a una persona o a un lugar para congregarnos. La manera de crecer es, Dios lo estableció a través de una iglesia. La iglesia son las personas, o sea, entre unos y otros nos ayudamos para avanzar en el camino del Señor. Entonces Dios mismo tiene que colocarte ese sentir en tu corazón, una persona o un lugar para congregarte. Recuerde que no todos los que hoy predican el Evangelio están enseñando lo correcto. Entonces, cuando le oramos al Señor de corazón, Él va a poner en nuestro corazón quién nos enseñe y a dónde ir. En este caso, mi esposa Lorena y yo tenemos un canal en YouTube y también un canal en Facebook, se llama Palabras que Edifican. Y en YouTube se llama Nilson y Lore, del corazón de Dios a tu corazón. Si Dios te coloca en el sentir que nosotros te enseñemos, que te guiemos, lo podemos hacer sin ningún compromiso. Dios es el que pone
en nuestros corazones el hacer. Entonces, espero que Dios haya hablado a través de esta historia que es muy interesante y muy particular, y que tomemos el camino del Señor, que es la mejor decisión que podemos tomar en estos tiempos. Cada día tomamos decisiones, pero la mejor decisión que podemos tomar es seguir el camino del Señor. Que el Señor Jesucristo les bendiga y nos vemos en otra ocasión.